A continuación, respuestas a tus preguntas bíblicas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exclusivo en Radiomanía. Respuestas a tus preguntas bíblicas. Bienvenidos a Respuestas a tus preguntas bíblicas. Hoy con un especial invitado aquí en Radiomanía. Vamos a tocar el tema de cómo influenciar a nuestros hijos en Cristo. Bienvenido, Domingo. ¿Cómo estás, pastor? Bendiciones. Hola, bendiciones. Con gozo, ¿no?, de poder estar compartiendo con ustedes en este programa en Radiomanía y con la audiencia, ¿no?, aquellos que están del otro lado escuchando y que como hijos de Dios o como amigos del programa se interesan. Le doy gracias a Dios y con gozo por estar compartiendo. El tema de hoy es cómo podemos influenciar y en definitiva a nuestros hijos, ¿no? Ya sabemos que hay todo tipo de influencias, positivas, negativas. Nuestro mundo nos rodea de ese tipo de influencias. Ahora, ¿cómo nosotros podemos influenciar a nuestros hijos en Cristo, Domingo? Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente como cristianos sabemos que lo mejor, ¿no es cierto?, que podemos hacer en la vida es poder nosotros en el Señor entrar en la vida eterna y gozosos con Dios. Pero ahora el tema es justamente la pregunta puntual que vos hiciste: ¿cómo podemos nosotros influenciar sobre ellos y criarlos, ¿no es cierto?, a nuestros hijos para que ellos se conviertan, ¿cómo lo podríamos decir? En unos cristianos maduros y dediquen sus vidas al Señor. Pero hay una respuesta que puede parecer impactante, sí, ¿no es cierto?, y que en realidad no podemos. Ajá. ¿Y cómo entendemos esto? Ahora, el tema es si nuestros hijos desarrollan o no una fe viva y personal en Jesucristo como su Señor y Salvador. Realmente está fuera de nuestro control. Ajá, mire usted. Es interesante esto, ¿no? A veces pensamos, entonces sus hijos también serán creyentes, también llegarán a la meta, pero usted me dice, Domingo, que no podemos entonces. En realidad no, porque nosotros como papá queremos lo mejor para ellos, sobre todo estando en el camino de Dios, pero la salvación, al igual que la fe, sí, ¿no es cierto?, no se puede transmitir de una generación a la siguiente. Claro. ¿Y cómo es esto? Nuestros hijos necesitan aceptar sobre todo la oferta de perdón que Dios les hace para ellos mismos. No podemos nosotros, claro, ¿no es cierto?, por más que todo el amor que le tengamos, hacer eso por ellos. Sí, realmente siempre hay algo que podemos hacer. Nosotros como papás, ¿no es cierto?, tenemos, a pesar de que no sabemos cuál va a ser la respuesta de ellos, podemos ejercer una gran influencia en nuestros hijos, pero eso conlleva al mismo tiempo una gran responsabilidad y, por denominarlo de alguna manera, una maravillosa oportunidad, ¿no es cierto? Aunque una educación cristiana realmente no es garantía de la vida eterna, pero sí, ¿no es cierto?, es una enorme bendición para nuestros hijos crecer en un hogar cristiano. El pasaje de Efesios 6:4, sí, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, a mí me viene a memoria un texto. A ver. En Romanos 10:14, para enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. Sí. ¿No? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer, no es cierto?, en aquel de quien no han oído? Sí. Esa parte, ¿no es cierto?, corresponde a nosotros para con ellos. O sea, como veníamos charlando, poder hablarle, ¿no es cierto?, del Señor, poder estar constantemente, en cada oportunidad que tenemos, estar hablando de las cosas de Dios, porque es de vital importancia para nuestros hijos conocer la verdad, por ejemplo, sobre el mundo,
sobre ellos mismos, Claro. por supuesto, sobre el Creador, tal como la Biblia lo revela. Además, porque si nuestros hijos no aprenden en nuestra casa de parte nuestra, van a aprender de otro lado y van a aprender mal, ¿no? O sea, van a tomar enseñanzas erróneas acerca de Dios. Exacto, eso es muy probable que pase. Por eso la enseñanza tiene que comenzar desde una edad muy temprana, ¿no es cierto? Y eso siempre va a ser en el hogar. Por ejemplo, leyéndoles historias bíblicas, Sí. Cantando canciones cristianas juntos, pero haciendo también que Dios sea parte de nuestra vida diaria, así como, ¿no es cierto?, Dios ordenó a los israelitas. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, creo que por los versículos en adelante, ¿no? 5 al Dice, 9, amarás sí. al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿no?, que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea que las enseñarás diligentemente, que es lo que dice el versículo, y Sí. así a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Amén. Bueno, este es un punto fundamental, ¿no? O sea, podemos influenciar proporcionando nosotros mismos ejemplos vivos, decimos, porque somos ejemplos andantes, ¿no? Y bueno, eso es otro de los problemas, que nosotros Ajá. somos los que debemos dar testimonio para ellos. Exacto. Ellos van a ver cómo lo podemos expresar esto. Tendremos que aprender de alguna manera a modelar Sí. cómo es una vida con Dios. Uy, ¿No es sí. cierto? Nuestros hijos ciertamente van a saber de que no somos perfectos y no podemos mantener las apariencias, no las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, siempre. Siempre. Pero sí debemos saber que somos auténticos. Claro. Y así, como auténticos que somos nosotros, también enseñarle a ellos a ser auténticos. Por eso necesitan ver como personas, ¿no es cierto?, que nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Dios. ¿Qué palabra, Amén. qué palabra, Domingo, que dijo usted? Modelar, o sea, ser modelo. Nosotros en este ambiente, lo que yo siempre digo, pero creo que viene justo para decirlo, que la gente, ¿no es cierto?, cuando nos ve a nosotros como hijos de Dios, aunque no sepan que lo seamos, tienen que ver en nosotros algo diferente. Exacto. ¿No? Nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de desenvolvernos, la manera que tratamos a las demás personas. Ellos tienen que notar que en nosotros hay algo realmente diferente. Exacto, no es nada fácil. Creo que es lo más difícil que tenemos, ¿no? Pues que llevar por delante, porque nosotros debemos ser ejemplo en nuestro hogar para que después lo podamos hacer en cualquier otro lugar, ¿no? Ya sea, bueno, hablando como cristianos en la iglesia misma, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Pablo escribe ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, ¿no? Y ahí él animaba a Timoteo a dar ejemplo Amén. a los creyentes en el habla, dice, en conducta, con amor, fe, con pureza, también en primera de Timoteo 4:12, ¿no? Uy, Exacto. qué vara, Sí. ¿no? para seguir, ¿no? Estamos en Respuestas a tus preguntas bíblicas. Hoy nos visita el pastor Domingo Giunti y estamos charlando cómo puedo influenciar a mis hijos en Cristo. Estamos dando una serie de consejos, de cosas que podríamos hacer. Hablamos de enseñarles acerca de Dios, hablamos de proporcionarle ejemplos vivos, o sea, nosotros mismos como ejemplo para ello. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer, Domingo? Bueno, hay algo que es de todo lo que estamos hablando, que en definitiva radica en una sola cosa, Sí. que es enseñarles a vivir con Dios, ¿no?
O sea que criar a nuestros hijos también trata de crear buenos hábitos, ¿no? Por eso la palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es importante para nuestra vida espiritual leer regularmente nuestras Biblias, ¿no? Leer la palabra de Dios para tener una vida de oración saludable, asistir a los servicios de la iglesia y así poder ayudar, ¿no es cierto?, como decíamos, con nuestro ejemplo en todas esas cosas a nuestros hijos, porque todo esto se puede practicar, entrenar, hacer, porque cuanto más leemos, más vamos a sentir la necesidad de hacerlo, cuando más oramos, más sentimos la necesidad de hacerlos, y estos elementos llega un momento que se vuelven normales para nuestros hijos. Y eso va a hacer que sea mucho más fácil para ellos seguir haciéndolo como adultos. Domingo, muchas gracias por haber participado en este programa y bueno, esperamos lo mejor de Dios para usted y para su familia. Amén, te agradezco y bueno, bendiciones para vos, tu esposa, tus hijos y para toda la audiencia, que espero que esta charla les haya sido de bendición. Dios los bendiga.